Hola, Laura. Es la primera. Hola. Hola, Gloria. Hola, trufa. Hola a todos. No sé si se me oye bien. Tengo sino para poner los cascos. Si queréis lo pongo y me decís si se oye mejor o peor. Espera. A ver. No sé si así se me oye mejor o se me oye peor con los cascos. Hola a todos. ¿Así se oye mejor? Vale. Perfecto. Pues bien, bienvenidos un día más a las charlas. Otro viernes con vosotros, maravilloso. Y, y nada, ya nos queda un día menos de confinamiento. Sean los días que sean, es un día menos. Y bueno, vamos a esperar un poquito, a dar un par de minutos a que suene más gente y os cuento todo lo que os tengo que contar, que no es poco. Hola Itze, hola Afri. Hola África. Que bueno, os mandan saludos a todos Turayacho, que están entretenidos ahora mismo con sus Kong y sus pezuñas y sus cosas. Y, y bueno, a ver, os voy contando un poco. Hoy vamos a hablar del apego, del vínculo de apego. No sé si estáis familiarizados con lo que significa y vamos a hablar mucho de humanos. Hola desde México. Porque bueno, la teoría todo se empezó con los humanos y se ha extrapolado a perros. Entonces, vamos a dividir la charla en la importancia de por qué queremos hablar del apego y cuán importante es en nuestro día a día, de lo que significa apego, de cómo realmente se ha estudiado y cómo se ha aplicado a los perros. Entonces, una vez que vemos cómo se ha aplicado a los perros, vemos también qué conclusiones nosotros podemos sacar con diferentes patologías, como la ansiedad por separación que vimos el viernes pasado. Entonces, bueno, os voy a ir ya hablando un poco de... La charla será pues sobre una hora. Vamos, más de una hora no, desde luego. Más que nada porque no se puede. Pero bueno, yo creo que será uno media hora, 40 minutos y luego charlas. Y luego preguntas. Seguramente no os lea, ¿vale? Mientras escribís. Luego cuando esté la charla. Porque si no me distraigo. Pero bueno, lo intentaré. Vale, introducimos. ¿Por qué es importante el apego y su estudio? Pues como todos sabemos, hay muchos perros que son abandonados en nuestro día a día y una de las cosas fundamentales que nosotros como veterinarios tenemos es que disminuya este número de abandonos. Uno de los principales problemas de abandono se deben a problemas de conducta, que ahí es donde entramos los veterinarios especialistas en comportamiento animal. ¿Cómo podemos disminuir la cifra de abandonos? Pues intentando comprender a nuestro animal. Hola Ángela. Si nosotros comprendemos por qué realiza ciertas cosas nuestro animal, seguramente sea más fácil que actuemos de un modo u otro para que esto difiera. Entonces, aquí incluimos aspectos de la personalidad del perro, los aspectos emocionales y la conducta del propietario. Vamos a dar un par de pinceladas a esto, que es que como aspecto de personalidad hay que tener... Hola Sara, hay que darse cuenta que hay muchos aspectos de la personalidad de los perros donde influyen el de los propietarios, por varias razones. Bien, por un lado, porque es la forma en cómo interactúa con el animal y por otro lado, influye en el comportamiento del perro. Por ejemplo, hay estudios que se ha visto que gente más neurótica tiende a tener perros más agresivos y con más ansiedad por separación. Por otro lado, por ejemplo, un estudio que me gusta bastante porque hay mucha relación entre la personalidad de la persona, del cuidador y de su perro, fue un estudio que se hizo en perros de búsqueda y rescate del 11S
y un año más tarde se evaluó su comportamiento y se vio que muchos de los cuidadores tenían depresión y estrés postraumático y esos perros un año después tenían más búsqueda de atención, más ansiedad por separación y más agresividad. Entonces, esto es un estudio que nos dice claramente cómo está relacionado la personalidad del cuidador con la del animal. Por otro lado, también influye el bienestar animal, el bienestar emocional. Esto es muy importante porque realmente todo se mueve a través de una emoción. Es decir, si nosotros tenemos un perro que es agresivo, tenemos que ver por qué es agresivo. Si la emoción que le mueve es más bien por miedo, es más bien por frustración, y a raíz de ahí empezar a poner un tratamiento. Y por otro lado, el comportamiento del propietario. Esto también es muy importante en ver por qué se comporta de esta manera nuestro animal. Si lo que hacemos es castigar al animal y hacemos un castigo positivo, como bien nos explicó Siana el lunes, los diferentes tipos de formas de metodología de aprendizaje, o usamos métodos de confrontamiento y aversión, el perro seguramente vaya a tener más ansiedad por separación, más agresividad tanto a propietario como a desconocidos, y además va a tener más signos de estrés. También es importante porque disminuye el aprendizaje y disminuye la interacción con la gente desconocida. Vale, entonces todo esto es lo que tenemos que estudiar para que poder explicarle a nuestros propietarios el por qué un animal se comporta de esta forma, y una vez que lo entienda, intentar que disminuyan los abandonos. ¿Qué es lo que el cuidador ofrece al animal? Pues le ofrece un medio de acceso a recursos, como es por ejemplo la alimentación, y una fuente de estímulos. Además, una fuente de seguridad o de angustia, que aquí es donde entramos con el apego. ¿Cómo podemos hacer que seamos nosotros una fuente de seguridad para nuestro animal? Pues lo que tenemos que fijarnos es en el estudio del apego. A ver, ahora sí, empezamos ya lo que es la charla. Al principio se pensaba que el apego de un niño a su madre era por el alimento, a mediados del siglo XX. Entonces llegó Harlow y lo que hizo fue un estudio con macacos reus, que le separó de la madre los bebés y le puso 2 monos de mentira. Uno que simplemente tenía 2 pezoneras y se alimentaba, y otro que estaba envuelto en una felpa. Entonces se descubrió que el bebé realmente lo que estaba era unido la mayor parte del tiempo a la madre que tenía la felpa y simplemente acudía a la que tenía el alimento cuando tenía hambre. Entonces se vio que realmente ese vínculo no estaba motivado por la alimentación, sino que había muchos otros factores. Entonces ahí llegó nuestro querido Bowlby, que es el más importante en el estudio de apego, el primero que empezó, y le dio un enfoque etológico. El enfoque etológico significa que entendamos el por qué se realiza en la naturaleza una determinada conducta. Entonces se vio que la última función del vínculo que sucede entre los padres y el hijo es, por un lado, protegerse de los depredadores, y por otro lado, mantener los recursos para los hijos siempre disponibles. Es decir, es una función de protección. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Que por un lado el niño lo que manda es unas conductas y unos rasgos a su cuidador, como puede ser el llanto, la sonrisa, es decir, la expresión emocional, que hace que el cuidador vaya a él. Y por otro lado, el cuidador sano le ofrecerá unas respuestas positivas e inhibirá las respuestas agresivas. Es importante también tener en cuenta que es distinto un vínculo de apego con un comportamiento de apego, ya que el comportamiento de apego es cuando buscas la proximidad de alguien, pero cuando te sientes amenazado. Es decir, tú siempre vas a buscar tu figura de apego principalmente, pero si esta no está, vas a buscar a otra persona que sea más familiar, y si no, ya a otra persona desconocida. Esto no es apego, porque la definición de apego es el vínculo afectivo que existe entre 2 individuos y que los une en el espacio y en el tiempo, por lo cual se necesita tiempo para crear este vínculo, ¿vale? Y es entre 2 personas únicamente. Vínculo de apego también es distinto de dependencia, porque la dependencia es algo con lo que hay que acabar, mientras que el vínculo de apego es algo que va a permanecer siempre y que es normal. Y también es distinto de ansiedad por separación. La ansiedad por separación en niños es normal cuando son pequeños, ya que es algo adaptativo y de supervivencia, y luego se puede ver en gente adulta,
cuando pierde a una persona, a un ser querido. Vale, entonces, ¿cuáles son los 3 requisitos necesarios para crear un buen vínculo de apego? Uno de todos es la protesta contra la separación involuntaria, es decir, cuando se va mi figura de apego, a mí no me gusta y protesto de un modo u otro. La búsqueda de proximidad, que esto se sucede principalmente cuando hay una amenaza o cuando ha habido una separación previa. Y una base segura, que esto es como lo más importante. ¿Por qué? Porque es aquello que tiene que ser la figura de apego, tiene que ser una base segura, tiene que ser aquella base que haga que el niño o el animal pueda explorar el mundo exterior y que sepa que siempre va a estar ahí esa base segura, que cuando tenga miedo, cuando se sienta amenazado, cuando vea él un peligro potencial, puede volver y siempre va a estar ahí. Que esto es lo que se denomina la exploración en estrella. Vuelvo. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de que sé que siempre va a estar ahí mamá o papá y sé que puedo irme porque no va a pasar nada, porque siempre va a continuar. Vale, entonces, la siguiente pregunta es cómo estudiamos el apego. Se vio que realmente el apego no siempre cumplía las mismas características, sino que había un apego distinto según en qué situaciones. Entonces fue cuando Mary Ainsworth, en 1969, hizo el test de situación extraña. Este test os lo voy a explicar un poco por encima y luego os digo realmente con las 2 cosas que nos tenemos que quedar. Consiste en meter a un niño de un año y medio en un sitio desconocido. Entonces, en esta habitación desconocida va a haber juguetes. Y se hacen 7 escenas distintas, de las cuales se deja 3 minutos a cada uno. O sea, 3 minutos en cada escena. Se graban y se mira cuáles son los comportamientos que hay. La primera escena es que entra el niño con su figura de apego. En la segunda entra un desconocido. En la tercera se va la figura de apego y se queda el niño con el extraño. La cuarta se va el extraño y entra la figura de apego. En la quinta se queda el niño solo. En la sexta entra el extraño y en la séptima entra la figura de apego. Es decir, es como un drama en miniatura, que me encanta esa definición, donde producimos un estrés moderado, porque simplemente son 3 minutos, y creciente. ¿Por qué? Porque al principio se queda el niño con una persona desconocida y luego ya después se queda solo. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos principalmente? En la actitud de la separación y en la actitud de la reunión, cómo actúa el niño o, en nuestro caso, el perro. Y se vio que había distintos tipos de apego. Ahora, ¿cómo hicimos este test con los perros para ver si también existía vínculo de apego y si existían los mismos tipos? Pues se hizo de una manera similar. Primero entraba el cuidador con la figura, o sea, el cuidador como figura de apego y el perro, un perro adulto, ¿vale? No cachorros en nuestro caso, porque los cachorros sí que es verdad que tienen diferentes vínculos. No es como en los adultos. Todavía no se ha forjado ese vínculo y sí que es verdad que actúan de una manera más similar entre la figura de apego y el extraño. Entonces esto se hizo con perros mayores. Entra el perro con la figura de apego, luego entra un extraño, luego después se va la figura de apego y se queda el perro con el extraño, luego entra, se va el extraño, se queda solo, entra el extraño, entra la figura de apego. ¿Vale? Y se vio el diferente comportamiento que tenía el perro, lo mismo en las separaciones y cuando se reunían. Y con esto se dieron cuenta que existían 4 tipos de estilos de apego. Uno es el seguro, que este es el mejor, que es el que hemos hablado antes, y luego hay otros 3 que son inseguros. Los inseguros son el evitativo, el ambivalente resistente y el desorganizado. Entonces, vamos a explicar cada uno de ellos. Primero, el seguro es aquel en el que cuando se va la figura de apego, el niño lo que hace es que se angustia, no le gusta, es decir, protesta contra esta separación involuntaria. Pero cuando regresa, va hacia el cuidador y es capaz de consolarle en un periodo de tiempo breve.
y además, mientras está con su cuidador, es capaz de explorar, de interactuar con el ambiente. Esto mismo en perros, ¿qué es lo que sucede? Pues algo similar. Cuando se va el propietario existe una angustia, cuando regresa existe un saludo, pero es capaz de colmarse rápidamente, y además, mientras está el propietario, el animal puede interaccionar con todos los diferentes objetos que hay en la sala. Vale, ¿esto qué nos quiere decir? Este es uno en el que el cuidador lo que hace es dar protección y dar apoyo, es decir, nada malo va a pasar. Y además, le da consuelo, si pasa algo malo, no te preocupes que yo estoy aquí. Es receptivo hacia las señales de estrés que da el niño o el perro. Y entonces el niño sufre un estrés con la separación, pero explora cuando no hay amenaza y tiene una buena relación con los extraños en un futuro. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la base segura, que en este caso es la figura de apego, consiste en animar al niño dándole seguridad y confianza en sí mismo, y de esta forma favoreces la autonomía en un futuro. ¿Vale? Pues lo mismo sucede con los perros. Ahora, tenemos los inseguros. Como inseguros tenemos el evitativo, en el cual es aquel en el que digamos que los padres creen que el niño ya es suficiente mayor desde un primer momento para apañárselas solo. Entonces son cuidadores que no son insensibles a los signos de estrés, los ignoran completamente. Y los niños actúan como si no fueran niños, evitan el contacto. Y esto lo que vamos a conseguir en un futuro es que sean niños que no confíen en la gente y que no tengan esa base segura para poder volver. Entonces, ¿qué es lo que pasó con los perros? Pues algo similar. El perro, cuando se fue el cuidador, lo que hizo el perro fue ignorar bastante que se fuese, una baja angustia, y luego después, cuando regresó, el saludo fue muy breve, ¿vale? O incluso le llegó a ignorar. Y luego, vale, ¿qué más? Tenemos el siguiente, que es el ambivalente o resistente, también inseguro, que este es el ansioso. Es que luego te pones a mirar en los diferentes estudios y cada uno lo llama de una forma. Entonces os digo todos. Este es el que es ambivalente, resistente, inconsistente o ansioso. ¿En qué consiste? Es aquel en el cual los cuidadores son imprevisibles, son inconsistentes. A veces sí que les dejan hacer unas cosas y otras veces no le dejan hacer otras cosas, por lo cual incluso se enfadan cuando muestran los signos de estrés. ¿Qué pasa? Que aquí los niños tienen una angustia exagerada y además no son capaces de consolarles. Cuando se va el humano de la habitación, la figura de apego, el niño tiene una angustia desconsolada. Y además, cuando regresa, no son capaces de consolarles. El niño va hacia ellos y además empieza a mostrar tanto apego como ira, un confrontamiento de sentimientos, ¿vale? Que son bastante malos. Entonces, estos son los perros en los cuales cuando se va el propietario de la habitación, cuando el cuidador sale de la sala, lo que hace el perro es que intenta buscar el contacto con él, por eso empieza muchas veces a arañar las puertas, a arañar las ventanas y a realizar una vocalización, porque empieza como un loco a llamar al propietario. Y luego además, cuando el propietario regresa, les da un saludo que dura durante muchísimo tiempo y que no es capaz de calmarle. Vale, entonces, un pequeño resumen sería, si hacemos caso al niño, siempre o la mayoría de las veces vamos a tener un vínculo seguro. Si lo hacemos nunca o casi ninguna vez, tendremos un vínculo evitativo. Y si lo hacemos la mitad de las veces, a veces sí, a veces no, tendremos el ambivalente o resistente. ¿Vale? Luego después existe otro cuarto tipo, que es el desorganizado, que este sí que es verdad que es aquel en el que luego después van a tener muchísimos problemas emocionales y conductuales. Pero este sí que está más asociado a que la figura de apego es mala hablando de maltratos o de abusos sexuales. Entonces sí que es verdad que existe este otro apego que se estudió más adelante, y en perros sí que es verdad que existe ahora un último estudio en el cual se ve que podría existir.
De hecho, este se usa en niños como una posible maltrato infantil, y en perros actualmente, pues bueno, no se ha podido llegar a esa conclusión. ¿Vale? Bien, entonces ya tenemos los diferentes estilos de apego que existe tanto en el niño como en el humano con el cuidador. Perdón, con nuestro perro. ¿Cómo podemos saber que realmente sí que existe este vínculo entre el perro y el humano? Por varias razones. Hemos dicho que existe una protesta contra la separación involuntaria. El perro, incluso con la base segura, protesta cuando está en una sala desconocida y se angustia porque su propietario no está. Además, tiene la búsqueda de proximidad. Cuando un animal, cuando el propietario llega, siempre le saluda. De hecho, hay estudios en los que se ve que si pasa mucho tiempo, o sea, que cuanto más tiempo pasa el propietario fuera de casa, el saludo es más intenso. Y además, si es capaz de explorar cuando está el propietario delante. Aquí también hay un estudio muy bueno en el cual se puso una sala con juguetes y entró el propietario y le alentó a que jugase, y el perro pues jugó más. Luego entró el propietario de forma silenciosa y el perro se vio que exploraba y jugaba más. Luego entró un desconocido y no jugó más. Es decir, que si realmente es una base segura, le va a ayudar a explorar el entorno al animal cuando estemos nosotros delante, en nuestra presencia. Y esto también se vio en el test de la situación extraña que se hizo a los perros. Otra de las cosas también muy importante es que dentro de estos test también lo que se hace es meter un estímulo estresante, como por ejemplo puede ser un fantasma, un humano vestido de fantasma, obviamente, con una sábana, y se mira a ver qué es lo que hace el perro con respecto al propietario, si se aleja del propietario, si se esconde detrás del propietario y cuánto tiempo tarda en investigar a ese estímulo estresante. Entonces, lo que se vio es que si no está el propietario delante, existen más síntomas de estrés fisiológico, como es un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Con esto qué conclusión podemos llegar? Que siempre que nosotros tengamos que mostrar a nuestro animal una cosa peligrosa, y como cosa peligrosa me refiero a un estímulo nuevo, siempre debería estar presente el cuidador primario, la figura de apego, porque va a hacer que el animal tenga que la frecuencia cardíaca no suba tanto y por lo tanto que el estrés no se manifieste, no se dé. Vale, luego, dentro de los perros que viven en familias, obviamente, como hemos dicho que el apego es algo entre dos individuos, se van a hacer diferentes relaciones de apego. Y se ha visto que el cuidador que es más figura de apego y que tiene un apego mayor es aquel que hace actividades con el animal, no el que le da de comer. Vale, ¿y qué más? Y luego tenemos también que hablar que en niños lo que es una base segura hace que tenga un mejor rendimiento cognitivo. Es decir, aquellos que desde un primer momento tienen estos lazos, tienen esta unión, lo que realiza es que luego en un futuro el rendimiento cognitivo sea mayor. Entonces esto se hizo también con los perros. Se vio si la presencia del propietario influía o no influía a la motivación del perro para realizar la tarea, y se vio que obviamente sí. Entonces, con esto que podemos sacar, que si nosotros tenemos que hacer una modificación de conducta o si nosotros queremos trabajar con el perro, lo ideal obviamente es que lo hagamos con su cuidador, con su figura de apego, porque así el perro además va a responder mucho mejor. Y aparte de que obviamente es el cuidador el que lo tiene que hacer, pero el perro va a responder mucho mejor. Bien, entonces, si ya sabemos qué es el apego, ya sabemos los diferentes tipos que hay y ya sabemos que sí que existe y el por qué existe el apego en los perros y con su cuidador, lo que vamos a ver es cómo podemos aplicar esto a nuestra vida cotidiana. Pues, por ejemplo, una de las cosas en las que lo vamos a ver, como dijimos en la anterior charla, es con los problemas relacionados con la separación. Antes, como dijimos, un problema relacionado con la separación es aquel en el cual el perro, cuando se queda solo, realiza conductas indeseables como llorar, destrozar,
vimos que antiguamente se pensaba que únicamente era por un aumento de la dependencia, por un hiperapego, pero luego después se vio que había más causas, como podía ser el miedo o como podía ser un estilo de apego malo, como en este caso sería el ambivalente. Sí, se ha visto en el estudio que el vínculo ambivalente es aquel en el cual se produce una angustia muy elevada y además cuando le reciben el animal le busca, o sea, el animal en su reencuentro con el dueño no es capaz de calmarse a pesar de que el dueño le tranquiliza, entonces obviamente este es una de las causas de ansiedad por separación. Esto nos tiene que llevar a cambiar un poco el tratamiento de la típica ansiedad por separación, porque si nosotros tenemos un perro que tiene un mal vínculo con el propietario, que el propietario actúa de una forma inconsistente, por mucho que le digamos que haga un protocolo de relajación, que haga el protocolo de las señales y que empiece a irse de casa paulatinamente, de nada va a servir si el vínculo continúa estando mal. Entonces, muchas de las cosas que, o sea, nosotros siempre en una consulta de etología, de comportamiento animal, lo que tenemos que primero mirar es cómo es esa relación de perro y propietario, que esto es lo que estudia la antrozoología, que es muy bonito. Y una vez que sabemos que está roto ese vínculo, lo que tenemos que es intentar hacer entender al propietario que tiene que cambiar ciertas actitudes con su animal. Que obviamente es complicado. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos estilos de apego se heredan. O sea, si tú has tenido un estilo de apego evitativo o ambivalente, lo más seguro es que con tu hijo o con tu mascota tengas este tipo de apego. Pero no significa que no se pueda cambiar, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que cambiar en diferentes tipos de vínculo es conseguir que haya un apego seguro, que sea el perro el que sea capaz de quedarse solo, pero ¿por qué? Porque sepa que el propietario va a volver. Y entonces tenemos que enseñarle al propietario a ser consistente, enseñarle al propietario a que tiene que ser el consuelo del perro, que le tiene que apoyar, que de nada sirve que el perro se vaya y que cuando vuelva le regañes, porque entonces, joder, ha vuelto el perro, porque aunque no se tendría que haber ido, pero ha vuelto porque tú eres su figura de apego, pero si le regañas, lo que vas a conseguir en ese momento es que él piense que no ha hecho bien en volver a ti, porque no estás siendo su base segura. Otra cosa ya es cómo luego después modificamos para que no se vaya fuera, ¿vale? Pero eso es otra cosa que tienes que trabajar, no por ello le tienes que dejar de consolar y dejar de dar ese apoyo y esa protección, ¿vale? Y luego, por último, en cuanto al miedo, sí que es algo bastante debatido, ¿no? El hecho de si cuando un perro tiene miedo hay que ignorarle o no hay que ignorarle. Porque si el perro tiene miedo y vamos a consolarle, a lo mejor lo que conseguimos es aumentar ese miedo. Es decir, vale, pues si yo me asusto por esto, aprendo que entonces viene el propietario. Bien, pero sí, lo miramos desde la perspectiva de que un niño que tiene una base segura, lo que va a ayudarle es que pueda ir a explorar fuera y que sepa que puede volver, y eso lo que va a hacer es que tenga más seguridad y confianza en sí mismo y en un futuro tenga más autonomía. Obviamente, si ignoramos al perro cuando tiene miedo, pasará todo lo contrario. No vamos a ser esa base segura. Si el perro cuando tiene miedo se va a esconder debajo de la cama, o si el perro cuando tiene miedo se va a esconder en su zona segura, como puede ser un transportín, perfecto. Ahí es lo que ha elegido, porque luego está la zona segura donde él se siente bien. Ahora bien, si el perro viene a nosotros, no hay que hacer un drama de ay, pobrecito mi niño, pero sí hay que estar ahí. Hay que estar ahí porque que se ha visto que el hecho de que muchos perros que tienen miedo al estar cerca del propietario disminuye toda la frecuencia cardíaca. ¿Vale? Y a grandes rasgos era eso. Luego también, otra de las cosas así que se me ha olvidado decir, es que el miedo no se refuerza, el miedo es una emoción. O sea, el miedo es algo que tienes, es como reforzar una frustración. Pues puedes hacer que tenga más tolerancia o menos a la frustración y el miedo en sí no se refuerza.
pero sí que es verdad que tampoco tenemos que hacerle el drama de, ay, pobrecito mi niño, y abrazarle, no, darle esa seguridad, pero tampoco sin pasarnos. Eh, que los perros cuando se quedan en casa, o sea, los perros mayores y los perros pequeños, se ha visto que los perros pequeños entre 1 año y medio, 2, se comportan más como los niños, y los perros adultos de más de 8 años tienen menos expresión de esa angustia cuando se quedan solos. Pero sí que es verdad que se midió el cortisol, que es la hormona que mide el estrés, y se vio que aquellos que tenían aquellos que tenían más de 8 años realmente tenían el cortisol más elevado, por lo cual lo estaban pasando peor, aunque no mostrasen, por aprendizaje se supone, estos signos de estrés, que los más jóvenes, que realmente son pues más alocados y que a lo mejor puede intervenir otras cosas. Y esto es lo que tenía que decir, la verdad. No sé si me estoy dejando algo. Pero vamos, cosas importantes que sacar de la charla. Uno, que igual que con nuestros niños, que tiene que ser así, con nuestros perros tenemos que ser siempre a la base segura. Muy importante ser consistentes, súper importante. Lo peor que podemos hacer es ser inconsistente con nuestro animal. O sea, decirle hoy sí, mañana no, es lo peor que podemos hacer, porque sí que eso nos va a llevar a que el animal no se entere y vamos a hacer este vínculo ambivalente resistente, que si tenemos miedo no le ignoremos, si viene a buscar refugio en nosotros, que los problemas relacionados por la separación van más allá de un hiperapego, que hay que mirar la raíz del problema, y que si somos la base segura, además va a tener un mayor rendimiento nuestro animal en todas sus enseñanzas, bien sea con alguien externo también o no. Y que otra importante, que si le enseñamos algo nuevo, peligroso o no, pero nuevo, siempre sea con nosotros delante. Y hasta ahí puedo leer. No sé si preguntas. A ver, es más complicada esta charla en el sentido de que no es algo que ves diariamente, no es como una ansiedad por separación, una agresividad que la tienes ahí ya estructurada en la cabeza y lo sabes. No sabía muy bien cómo contárosla, pero bueno, yo creo que lo importante de la charla es entender los estilos de apego que hay y obviamente quedar claro cuáles son los mejores, que creo que de eso no hay ninguna duda. Puedes tener apegos distintos si tienes 2 perros, sí, claro. O sea, con cada perro construyes un vínculo de apego. O sea, el vínculo de apego es entre los individuos, entonces es completamente distinto. Igual que el perro tiene diferentes tipos de vínculos con diferentes gentes de la casa. Y del apego entre perros que viven juntos, buah. Sí, vale, se hizo estudio en el cual se vio que, te voy a decir los resultados, que los perros que viven juntos se hizo, pero claro, es que es muy ambivalente, porque es como, vale, se hizo el estudio entre una persona y un perro de la casa. Entonces, claro, tampoco el perro actúa igual con un humano que con otro de su misma especie. Entonces, lo que se vio es que no actuaba de forma distinta y le daba más igual que el otro perro se fuese, y en la reunión igual, habiendo otro humano. Por lo cual, entre perro, en principio no hay estudios que digan que existe un vínculo de apego. Entre perro, adulto y humano sí que hay, que es todo lo que hemos explicado. Y luego se vio que entre cachorro y humano, en principio todavía igual, no hay estructurado, o sea, no hay un tipo de vínculo que haya sido estudiado y que siga un mismo orden. Y luego entre cachorro y madre, que viven juntos, ahí sí que se ha visto. Eso es lo entre perro. Luego no sé qué me habéis dicho, el apego y la reactividad están unidos. No sé en qué sentido. No lo entiendo, lo de que si están unidos. O sea, un perro que sea reactivo puede ser a sonidos externos o a otros perros, y o sea, no tiene nada que ver con el apego. A no ser que lo estés llevando por otro lado que yo no me esté dando cuenta. Sí, lo de ignorar al perro cuando llega a casa.
pero el saludo es importante. Claro, a ver, cuando vuelves a casa es el momento más feliz del perro, de todo el día. Es lo mejor que le está pasando en las 24 horas del día es que tú vuelvas a casa. Ignorar eso, pues hombre, yo sí que prefiero, pues eso, saludarle normal, con un tono normal. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien. Tocas un poquito y luego si él sigue dando saltos, dando brincos, dando todo, cuando se relaje ya es cuando realmente le haces caso. ¿Sabes? Yo ignorar del todo no recomiendo, pero sí que es verdad que un hola, ¿qué tal? Le acaricias y luego ya lo que es realmente preguntarle qué tal ha pasado el día es cuando esté relajado, que vea que tiene que estar relajado y que no sirve nada esa interacción. ¿Podrías apoyar a otro perro para ayudar con... ¿Te podrías ayudar a otro perro para ayudar un perro con miedo? Depende a qué tenga miedo y... Es que eso es una pregunta muy amplia. Si según a qué tenga miedo el perro, servirá de apoyo o no. Y también cómo sea el vínculo entre los dos perros. Porque luego hay perros que se quieren mucho y que les gusta vivir con perros, y luego hay otros perros que prefieren estar solos. Entonces ahí depende mucho también de la actitud del perro con los demás perros. Para conseguir el apego seguro, ¿qué recomiendas a los dueños? No, claro, o sea, el apego seguro no es estar todo el rato encima del perro. O sea, es que si el perro te necesita, estés ahí y que siempre, o sea, no significa que no haya establecido unas reglas en casa. En casa hay unas reglas y hay que cumplirlas, ¿vale? Luego te las puedo decir de una forma positiva, de una forma negativa. Lo ideal, obviamente, es que se lo digas de forma positiva. Incluso subir al sofá, puedes también hacer que se suba al sofá si hay una manta, que es su manta. Pues para eso tienes que enseñarle. O sea, no vale decirle, no está la manta, no, tienes que enseñarle que manta igual a sí y sin manta igual a no. Tienes que hacer la manta y enseñarle que la palabra manta es igual a ir allí y que puede subir al sofá cuando esté, por ejemplo. Y para conseguir el apego seguro, o sea, más que nada ahí lo principal es estar cuando te necesita el animal. Lo más complicado que veo es que cuando el vínculo está roto en la consulta lo notas. Porque hay mucha gente que viene ya cuando el vínculo está realmente roto. De hecho, hay algunas veces que empiezas a hacer cosas con los perros y en vez de, cuando empieza a hacerlo su cuidador, en vez de ir con él, prefiere seguir trabajando contigo. O sea, eso no es normal. Lo normal es que la figura de apego sea aquella a la que siempre acuda y con la que más le gusta hacer cosas. ¿Sabes? El vínculo, por ejemplo, se crea simplemente sacándole a hacer cosas divertidas con él. Y no sé si te he contestado bien a la pregunta. No, con gatos creo que se intentó y no, es que el gato es mucho más complicado ver el vínculo. O sea, ahí no hay estudios en los que te pueda decir que yo sepa, que me corrijan las etologuitas. Sí, puedo subirlo a YouTube y poner, o sea, sí que es verdad que hay millones de estudios, o sea, millones. Os digo que para preparar la charla, además también es verdad que en algunos se fijan más en una cosa en otro, luego otros son contradictorios de otro, pero sí que es verdad que hay algunos muy básicos que vienen muy, muy, muy bien, que os los puedo poner el link. Un perro puede ser reactivo y tener mucho apego al dueño. Si está, a ver, o sea, reactivo al dueño, entiendo que te quieres, que quieres decir. O sea, que sea agresivo con el dueño. O cómo. Es que, claro, ahí lo normal es que el perro en sí hay un buen vínculo, confíe en el propietario, pero bueno, luego sí que hay muchos factores, que a lo mejor hay, de hecho lo que puede tener es dolor. Hay perros que sí tienen un buen vínculo, pero le duele la cadera, tú no lo sabes, le tocas atrás y el perro se gira porque le duele. Es que son muchas cosas lo que hay que ver en cada caso particular. ¿Dónde puedo encontrar los estudios? Pues, a ver, yo os digo, os lo cuelgo, dejadme luego si no vuestro email y os puedo mandar así alguno, un par que sean, ay, hola, Privet, os puedo mandar, o sea, dejarme el mail vuestro de que queréis que os mande algunos artículos y os mando algunos, ¿vale? Pero bueno, pues eso, no sé si hay alguna pregunta más. Te echamos de menos. Ya, yo también os echo de menos. Estoy muy informada de todo lo que está pasando con el COVID y Privet. Lo test a nivel de
Los test que comentaste para ver el nivel de apego del perro con el propietario, ¿cómo los podemos hacer? Esos son test que se han hecho para el estudio de los diferentes tipos de apego y de comprobar que realmente existen. O sea, no es un test que se haga de forma habitual y rutinaria en la clínica. Ahí más tienes que ver en qué fijarte, ¿no? En qué es lo que tienes que ver, cómo reacciona el perro. Pues, por ejemplo, incluso puedes decirle, mira, salte un momento de la sala, pero sí que es muy distinto, ¿no? En qué situaciones. O sea, eso se hace el test para comparando uno con otro, no es algo rutinario. Gracias a vosotros. Ay, pero ponerme los emails por privado, que si no aquí no lo voy a poder hacer. Pues nada, pues eso, mucho ánimo con el confinamiento, que ya queda menos. La siguiente semana haremos más charlas, no sé muy bien cómo lo organizaremos por el tema de que Semana Santa, no sé si la daremos igual o nos tomaremos vacaciones. Sí, yo os digo que si os apetece, hay una muy interesante que es de emociones, para ver realmente lo que hemos dicho al principio, de cómo entender a nuestro animal, de por qué realiza o no realiza un... espera, que hay otra pregunta. Bueno, para que la gente no abandone a sus animales tiene que comprenderlos, ¿vale? Y también para que no nos desesperen. Entonces, para poder entender hay que tener cosas muy claras, cómo es el vínculo y cómo son las emociones. Entonces, si queréis la siguiente de emociones, a mí me encantaría. Ahora que tenemos que estar en cuarentena, ¿qué recomiendas para evitar un mal apego? No desesperarte. O sea, ahí recomiendo hacer yoga y ejercicio, más que nada, porque ahí yo creo que es más nosotros con nosotros mismos. Ellos, pues si hace falta sacarles más, hacer juegos de olfateo fuera, todo esto que ya habló ayer mi compañera, que los diferentes tipos de enriquecimiento ambiental y cómo podemos hacerlo, que así va a ir muy, o sea, muy relacionado. Dios, me cuesta mucho leer y hablar. Pues eso, que nada, muchas gracias por escucharme, espero que os haya quedado claro, no sé si he podido dejar todos los conceptos y que un besito muy fuerte. Adiós.